Imagina esto. Un juez tiene que decidir si un algoritmo puede negarte un crédito. Una comunidad entera pierde su territorio porque el mar avanza 3 metros por año. Un trabajador no puede acceder a su indemnización y nadie sabe qué ley lo protege. Y un presidente, en algún lugar del mundo, dice que los jueces estorban la voluntad del pueblo. Ninguna de estas situaciones estaba en la cabeza de los constituyentes de 1853. Creo ni siquiera estaba en la cabeza de los que reformaron la Constitución de 1994. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de 75 Inciso 22. Soy Cami Estefano, comunicadora social, estudiante de abogacía, y esto es 75 Inciso 22, el podcast donde el derecho constitucional y los derechos humanos dejan de ser un capítulo aburrido de la Constitución y se convierten en lo que realmente son, la discusión más importante sobre cómo queremos vivir en comunidad. Arrancamos una nueva temporada y empezamos fuerte. Si se acuerdan de la primera temporada, dedicamos bastante tiempo a entender de dónde venimos. ¿Qué significa que los tratados de derechos humanos tengan jerarquía constitucional? ¿Por qué el artículo que le da nombre a este podcast, el 75 Inciso 22, cambió para siempre el mapa jurídico argentino? Ahora, este episodio es distinto. Hoy no vamos a mirar para atrás, vamos a mirar para adelante. Porque el derecho constitucional del siglo XXI se enfrenta a problemas que el constitucionalismo clásico, ese que nació para limitar el poder del Estado frente al individuo, nunca imaginó. Vamos a recorrer 4 frentes que van a atravesar toda esta temporada. Inteligencia artificial, algoritmos y privacidad, crisis climática y constitucionalismo ambiental, la reforma laboral y los derechos constitucionales del trabajo, retrocesos democráticos y el llamado populismo constitucional. Y al final les cuento cómo vamos a organizar el resto de la temporada. ¿Empezamos? Arranquemos por algo que ya está pasando, no en el futuro, sino ahora mientras grabo esto y mientras vos escuchas. Los sistemas de inteligencia artificial ya deciden cosas que antes decidía un funcionario público. ¿Quién accede a un beneficio social? ¿A quién se le otorga la libertad condicional? ¿Qué publicidad política vas a ver en tu feed? O incluso, ¿qué zonas de una ciudad van a tener más patrullaje policial? ¿Por qué esto es un problema constitucional y no solo tecnológico? Porque el constitucionalismo clásico se construyó para controlar decisiones humanas, tomadas por funcionarios identificables, con procedimientos que no se podían cuestionar. El debido proceso, la motivación de los actos administrativos, el derecho a saber por qué te dijeron que no. Todo eso presupone que hay alguien, o sea una persona, un ser humano, que decidió y que puede explicar el por qué. Cuando la decisión la toma un algoritmo entrenado con millones de datos, esa lógica se rompe. ¿Cómo ejerces tu derecho de defensa contra una decisión que ni el propio sistema puede explicar del todo? Y acá aparecen preguntas centrales para esta temporada. ¿El derecho a la privacidad, tal como lo interpretamos hoy, alcanza para protegernos de la vigilancia masiva de datos? ¿Existe o debería existir un derecho a la explicación, es decir, el derecho a que te digan en criollo por qué un algoritmo tomó una decisión sobre vos? ¿Quién responde cuando el algoritmo discrimina? ¿La empresa que lo programó? ¿El Estado que lo compró? ¿O todos se lavan las manos? Algunos tribunales ya empezaron a mirar esto, y hay algo muy interesante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene ampliando la noción de vida privada para incluir la autodeterminación informativa, es decir, el control que cada persona tiene sobre sus propios datos. Segundo desafío que nos planteamos en esta segunda temporada es el tema climático. Durante mucho tiempo, el ambiente fue tratado como un tema de gestión, algo para ministerios técnicos, no para constituciones, y eso cambió. Hoy existe lo que varios autores llaman constitucionalismo ambiental, la idea de que la protección del ambiente no es una política de turno, sino un principio estructural del sistema jurídico, al mismo nivel que la división de poderes o el derecho de propiedad. Argentina tiene una gran ventaja de partida. El artículo 41 de nuestra Constitución ya reconoce el derecho a un ambiente sano desde 1994. Pero reconocer un derecho en el papel y hacerlo exigible en los tribunales
sabemos que son dos cosas distintas. Y ahí aparece un fenómeno global fascinante, el litigio climático. Personas, organizaciones, niños y niñas demandando a sus estados por no hacer lo suficiente frente al cambio climático, invocando directamente sus constituciones y los tratados de derechos humanos. Algunos casos lograron que tribunales ordenen a sus gobiernos reducir emisiones. Otras reconocieron que la inacción climática viola derechos ya consagrados a la vida, a la salud, a un ambiente sano. La pregunta que nos va a acompañar durante toda esta temporada es: ¿puede un juez obligar a un Estado a tener una política climática más ambiciosa? ¿O eso es una decisión que le corresponde solo a los poderes políticos? Es la tensión clásica entre derechos y democracia, pero con un condimento nuevo. Acá el reloj corre distinto porque los daños ambientales muchas veces son irreversibles. El tercer punto en este mapa de la segunda temporada, y este nos toca de cerca, es la agenda argentina de estos últimos tiempos, la reforma laboral. Cuando hablamos de reforma laboral, casi siempre la discusión se plantea en términos económicos: competitividad, costo laboral, empleo formal versus informal. Pero hay una dimensión que muchas veces queda en el segundo plano, y es exactamente lo que nos interesa en este podcast: la dimensión constitucional. El artículo 14 bis de nuestra Constitución no es una norma cualquiera. Consagra lo que se conoce como el principio protectorio. La idea de que el trabajo, en sus diversas formas, goza de la protección de las leyes, y que esa protección incluye estabilidad, condiciones dignas, jornada limitada, descanso, salario justo, organización sindical libre. Y acá aparece la pregunta central: ¿hasta dónde puede una reforma laboral modificar esas garantías sin vaciar de contenido el artículo 14 bis? Y esto no es un debate nuevo, lamentablemente, pero cobra una intensidad particular hoy en día, porque muchas de las reformas que se discuten o se impulsan tocan puntos sensibles como los mecanismos de indemnización por despido, la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, si un convenio sigue vigente aunque venza su plazo, los límites a la libertad sindical y al derecho de huelga, la incorporación de nuevas formas de contratación, muchas veces pensadas para economías de plataformas. Además, el artículo 75, inciso 22, que vuelve a aparecer acá porque Argentina incorporó con jerarquía constitucional varios convenios y pactos que también protegen derechos laborales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto significa que una reforma laboral no solo tiene que respetar la Constitución Nacional, también tiene que ser compatible con los estándares internacionales. La cuestión acá no es si el derecho del trabajo puede modernizarse, que probablemente lo necesite, sino si esa modernización puede hacerse sin retroceder por debajo del piso de protección que la propia Constitución ya garantizó. Porque en materia de derechos humanos existe un principio que también aplica acá, el de no regresividad. Y el cuarto desafío que nos planteamos esta nueva temporada, que en algún punto atraviesa a los otros tres: ¿qué pasa cuando el propio sistema democrático empieza a debilitarse desde adentro? Los golpes de Estado clásicos con tanques en la calle ya no son la principal amenaza para las democracias constitucionales. Hoy el fenómeno es mucho más sutil y por eso es más difícil de combatir. Son gobiernos elegidos democráticamente que, una vez en el poder, van erosionando los controles que los limitan. En la teoría constitucional esto tiene nombre. Se llama retroceso democrático y aparece con patrones que se repiten en distintos países: ataques a la independencia judicial, reformas para debilitar organismos de control, concentración de poder en el Ejecutivo y un discurso que presenta a los jueces o a los organismos de derechos humanos como obstáculos ilegítimos para la voluntad popular. Ahí aparece el concepto de populismo constitucional, la idea de usar herramientas del propio sistema constitucional, reformas, mayorías legislativas, nombramientos, para vaciar de contenido los límites que ese mismo sistema estableció. La pregunta de fondo es: ¿cómo proteges una democracia constitucional sin volverte antidemocrático? ¿Cuánto poder le damos a los jueces para frenar a las mayorías, sin que eso se convierta en un gobierno de jueces? Cuatro desafíos. Un solo hilo conductor.
el derecho constitucional que conocemos fue pensado para un mundo que ya no existe. Y la pregunta que nos va a acompañar toda esta temporada es si esas herramientas, los derechos, los tratados, el 75 inciso 22 incluso, todavía nos alcanzan o si necesitamos reinventarlas. En los próximos episodios vamos a meternos de lleno en cada uno de estos temas, con casos concretos, con entrevistas y con la misma idea de siempre, que entender esto no es solo para abogados y abogadas, es para cualquiera que quiera entender el mundo en el que vive. Si te gustó este arranque de temporada, déjame tu comentario en mi Instagram, @derechoymates. Compartí este episodio con alguien a quien le interese y nos escuchamos en el próximo capítulo. Soy Cami Estefano y esto fue 75 inciso 22, segunda temporada.